¿Qué tal, Eurocuriosos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro capítulo más de la Weekly de Eurovisión, el podcast donde repasamos todas las noticias relacionadas con el multiverso eurovisivo. Eurovisión, Eurovisión Junior, preselecciones nacionales, Eurovisión Tombuctú, Eurovisión, ¿cómo lo llamaron? Eurovisión Arab World. No sé si visteis, os quedasteis hasta el final la semana pasada, visteis que querían abrir un Eurovisión Arab World. Cualquier cosa relacionada con Eurovisión la vamos a cubrir aquí. Estamos en directo los miércoles en Twitch a las 9 de la noche, 20. Si quieres estar a la ultimísima, ahí todas las noticias de esta tarde las he ido cogiendo y te las puedo contar. Y si no, pues estarás en diferido en YouTube, en Spotify o en cualquiera de las plataformas de podcast, ¿no? Venga, vamos a repasar las noticias de esta semana, que otra semana más tenemos un montón de noticias y un montón de cosas que contar. Esto, la verdad, es que llevamos varias semanas, meses, con mucho contenido eurovisivo. Y nada, pues me parece que vamos a seguir varias semanas también con todos los temas. Vamos allá. Radio Televisión reafirma que no participará en Eurovisión 2026 si Israel sigue en el concurso. La semana pasada, ¿os acordáis que nos quedamos en que el director de Radio Televisión Española, José Pablo López, el presidente, bueno, en la comisión tenía que ir a la comisión mixta del Congreso-Senado a responder preguntas relacionadas con la participación de Televisión Española. Confirmó en esta comisión mixta que España no enviará candidatura a Eurovisión 2026 si Israel permanece en la competición, manteniendo una postura firme e inalterada. Radio Televisión Española señala dos motivos principales: el carácter humanitario, los derechos humanos no son un concurso, frase literal que dijo, y el incumplimiento por parte de Israel de las normas del festival por uso político del concurso e intentos de influir en los resultados sin sanción. López reveló que el director general de la OER, Noel Curran, le envió una carta reconociendo que la presión de Radio Televisión Española ha impulsado nuevas medidas contra injerencias políticas y votos fraudulentos, pero insisten que no son suficientes y no impedirán futuros abusos. Creo que él mismo dijo que quería publicar esa carta y al final yo no la he visto. Quizás se me ha escapado, me acabo de dar cuenta, yo no he vuelto a buscarla. Pero bueno, estaría interesante ver si publican esa carta, la podemos leer. Radio Televisión Española denuncia la falta de comunicación reciente tanto de la OER como de la ORF, que es la tele austríaca, y confirma que de mantenerse la retirada, el Benidorm Fest pasará a ser un evento totalmente independiente de Eurovisión, manteniendo su continuidad, pero sin su función de preselección. Esto me lo habéis preguntado mucho en las últimas semanas. ¿Pero qué será del Benidorm Fest? Esto lo sabíamos desde hace mucho, desde el principio. Se separa, si sucede lo que va a suceder, se separa completamente y el Benidorm Fest tendrá una vida paralela, independiente de Eurovisión. Vamos a escuchar las declaraciones exactas. Muchas gracias, señor Morales. Parece que esta pregunta ha levantado alguna expectación en los últimos días y voy a intentar fijar cuál es la posición de Radio Televisión Española y la posición que vamos a llevar a la Asamblea General que se va a celebrar la semana que viene en Ginebra, concretamente el día 4 y el día 5. Mire, la posición de Radio Televisión Española no se ha visto alterada. Eso es lo que puedo plantear desde un inicio. Mantenemos la misma posición que hace unos meses cuando dijimos que la presencia de Israel en el festival era insostenible por dos grandes motivos. En primer lugar, por el genocidio que se ha perpetrado en Gaza. Yo sigo pensando, como presidente de la corporación, que el Festival de Eurovisión efectivamente es un concurso, pero que los derechos humanos no son un concurso. Y esto me parece que debemos tenerlo en cuenta. Pero quiero poner encima de la mesa otra cuestión muy importante, y es el incumplimiento sistemático por parte de Israel de las normas del propio concurso. Israel ha utilizado políticamente el concurso.
Ha tratado de influir en el resultado y no ha sido sancionada por esta actuación, que se ha producido en al menos los 2 últimos años en los que yo he estado presente en el festival. Cualquier otro país que hubiera llevado a cabo esta utilización del concurso, le aseguro que estaría sancionado y suspendido transitoriamente. Mire, yo quiero agradecer aquí, no he hecho pública la carta, esta tarde la haré, la carta que me ha remitido el director general de la UER, Noel Curran. Bueno, totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho. Deberíamos de montar un... lo estaban diciendo antes en el chat. O sea, club de fans de José Pablo López. Ya, totalmente. Nada, es que... Nada que... Ningún pero. Absolutamente ningún pero. Bueno, un tuit de cuándo esto, de ayer. Este tuit de ayer que viene a partir de esta noticia, pero que para mí no es noticia porque esta postura ya la conocíamos, lógicamente, no oficial, aunque ahora ha sido Reuters que parece como que la ha filtrado, pero bueno, esto ya se había filtrado ya hace mucho. La postura de que Alemania se retiraría de Eurovisión 2026 si Israel es excluido del concurso. Quizás simplemente que como se ha publicado en un medio como Reuters, o sea, que tiene más peso, pues entonces ahora quizás por eso se ha hecho más noticia esta semana, pero esto ya lo sabíamos. La respuesta de José Pablo López me parece totalmente oportuna. El descontrol del festival, las presiones y las injerencias políticas en Eurovisión son ya indisimulables. Injerencias políticas en Eurovisión. Con esta situación quieren que avalemos un nuevo reglamento que ya nace inservible. Y decían que era un concurso de canciones. Yo lo que os comentaba, o sea, no veo justo que se tilde de es que no hay que mezclar política y música, criticando a los países que estamos siendo críticos. España, Islandia, Irlanda, etc., Eslovenia, y que en cambio eso que supuestamente está haciendo Alemania, todo de ahí normal, todo normal, pues creo que es lo mismo, pero en el lado contrario, ¿no? Entonces, lo que dice José Pablo López es que es totalmente así, o sea, la UER diciendo, no, es que tal, pero por el otro lado también está recibiendo esas presiones, ¿sabes? Entonces... no es justo, no es justo, totalmente que no. Seguimos con reacciones ya, claro, de posicionamiento de los distintos países de cara a esta reunión que se va a celebrar mañana jueves y viernes. Ya veremos cuando tenemos las primeras consecuencias o primeros comunicados y tal. O sea, estaremos súper atentos. Por supuesto, yo os lo voy a contar absolutamente todo la semana que viene. Si es que no hacemos un especial antes, porque yo creo que hay algún tipo de especial tendremos que hacer antes. No lo sé, dependiendo de lo que pase. La Junta de la RUF pide que Israel sea expulsado de Eurovisión 2026. La Junta Directiva de la RUF ha aprobado por 5 votos de 9 pedir formalmente a la UER que expulse a Israel. El presidente de la Junta, Stefan John Hafstein, afirma que la solicitud será presentada en la Asamblea del 4 de diciembre, donde se debatirá la participación de Israel y las nuevas reglas. La RUF aún no ha decidido si Islandia participará en Eurovisión 2026 si Israel continúa en la competición. La decisión se tomará tras la Asamblea de la UER. Pero vamos, que todo apunta a que Islandia no participaría. Por parte de Finlandia, la ILE anunciará también su postura sobre Israel. Al revés, perdón. Antes de la asamblea de la UER. O sea que... Pues no la he visto. Debería de haberla hecho ya hoy, pero bueno. ILE comunicará su posición sobre la participación de Israel en Eurovisión del próximo año antes de la reunión.
No la he visto, si la han comunicado. La Unión Europea de Radiodifusión, de la UER, se reúnen el jueves y el viernes para decidir, bueno, en principio es para decidir las nuevas reglas, no la participación de Israel, que es lo que dijeron, que si se validaban las nuevas reglas, entonces ya no había nada que debatir, pero que si las reglas no convencían, entonces ya se vería lo que pasaba, ¿no? Pero bueno. En principio también Finlandia estaría también entre el grupo crítico. Pues nada, a ver qué pasa jueves, viernes. Va a ser un escándalo totalmente. Tendremos mucho que hablar, mucho que contar, desde luego. En Kazajistán, la UER evaluará a comienzos de 2026 su posible debut en Eurovisión. Curioso que lo haga ahora. lleva dándole largas a Kazajistán. Es que sí, que no, sí, nada. Y ahora sí. Qué curioso, ahora sí. Según el Ministerio de Cultura e Información de Kazajistán, la UER estudiaría a comienzos del próximo año la posible participación del país en Eurovisión. La cadena kazaja Kabar Agency mantuvo conversaciones previas con la UER durante la Asamblea General de julio. El ministerio señala que una participación requeriría una inversión económica significativa y que la cadena de televisión y que Kabar actualmente no dispone de los recursos necesarios. Al ser miembro asociado de la UER, Kabar necesita una invitación oficial para poder competir en Eurovisión, que sería un poco el mismo caso que Australia o que, por ejemplo, que Canadá, que también está ahí en el punto de mira y que el propio gobierno de Canadá reconoció, lo dijo, que fue la UER la que dio el paso de llamar a la puerta. Están llamando a muchas puertas últimamente. Muy curioso. Macedonia del Norte. La MRT de Macedonia descarta Eurovisión 2026, pero sigue estudiando participar y regresar en 2027. Jana Brusevska, en nombre de la emisora pública MRT, confirma que Macedonia del Norte no participará en Eurovisión 2026, pero es eso, considerando entrar en el 27. El Consejo de Programas de la televisión maltesa recomendó no volver hasta 2027 por considerar que es demasiado tarde para preparar una participación sólida y reclamar una estrategia integral y clara, respaldada por financiación adecuada. Pese a la ausencia competitiva, la MRT retransmitirá Eurovisión 2026 en 2 de sus canales y mantiene su presencia en Eurovisión Junior, cuya participación para 2026, el Junior del año que viene, no el del mes que viene, queda confirmada en su plan de programación. El informe de la MRT también subraya la necesidad de revitalizar festivales nacionales para reformar la escena musical interna antes de un regreso a Eurovisión y, quién sabe, si utilizar esos festivales nacionales de música que tienen para que les sirva de preselección, ¿no? Con respecto a todo este tema de las nuevas reglas que hay que validar este jueves y este mes, he dicho el próximo mes, es que estamos en diciembre, todavía no lo tengo aquí. Bueno, pues con respecto a las nuevas reglas, os recomiendo este artículo de Eurovisión Spain, escrito por Carlos Valero Mora, muy, muy interesante. Básicamente lo que hace es analizar la vaguedad de... A ver, lo voy a leer que lo tengo preparado. El artículo critica que las nuevas normas de votación propuestas por la UER para Eurovisión 2026 contienen términos vagos como desproporcionado, utilizar campañas que distorsionen el voto. Cuando esos términos, por ejemplo, cuando se usan medios desproporcionados, no sé qué. Entonces, ¿qué es desproporcionado? ¿Qué son campañas que distorsionen el voto? Esta campaña, la campaña de publicidad, por ejemplo, que utilizó la de Malta en Grindr el año pasado, ¿eso distorsiona el voto? La campaña, ¿sabes? O sea, señala que hay dos tipos de vaguedad: la semántica, que hay palabras como desproporcionada
donde los umbrales no están claros, y la pragmática, o sea, la falta de información suficiente en expresiones como distorsionar el voto, dado que toda promoción busca influir en resultados. Al final, lo que acaba analizando en el artículo es que esa vaguedad de términos, esa línea no delimitada en todas las normas, es algo deliberado y que le permite a la web mantener al margen la decisión sin comprometerse a sanciones concretas ni definir límites que afecten a países con campañas masivas o apoyo institucional. O sea, jugar al juego de yo te pongo unas reglas, pero luego no sanciono absolutamente nunca a nadie. ¿Por qué? Porque esto es desproporcionado, esto no es desproporcionado, esto sí, esto no. Como no lo fija, no lo delimita, se apoya y lo hacen explícitamente, fijan las normas con esas palabras para que sea así. Vamos, que os leáis el artículo, que está muy bien y la verdad es que lo deja bastante claro. Pasamos a Eurovisión Junior. Radio Televisión Española y la Embajada de Georgia arropan a Gonzalo Pinillos antes de Eurovisión Junior 2025. La Embajada de Georgia y RTVE organizaron un encuentro especial en Madrid como despedida simbólica para Gonzalo Pinillos antes de viajar al festival, con niños y jóvenes españoles y georgianos como protagonistas. El acto tuvo un marcado carácter cultural, con degustación de gastronomía georgiana, un baile tradicional a Yaruli y la entrega a Gonzalo de un papaki. Es el gorro es que la foto es maravillosa, que es un gorro típico de las zonas montañosas de Georgia. Gonzalo interpretó a capela Érase una vez, reforzando el mensaje de la canción sobre la lectura, la imaginación y el lema Everything is possible. Y el embajador Alexander Tsueli y representantes de RTV como César Vallejo y María Izaguirre expresaron su apoyo a la candidatura española y destacaron que la propuesta defiende la creatividad, la infancia y la convivencia. Aquí tenemos unas galerías de fotitos para que veas cómo lo organizaron ahí en la embajada. Los trajes típicos, la verdad es que son una chulada. Y ahí se marcaron unos bailes. Ahí tenemos a Gonzalo cantando. Muy bien, pues como despedida. Ahí toda la familia de RTV. Como evento, y ahí comiendo ahí cositas de ahí típicas de Georgia. Nada, muy bien, muy bien. Aquí tenemos un artículo, Junior, y para conocer un poquitito más, ¿no? Que se come allí, el traje típico. Veniros, Gonzalo, que esto empieza, ¿no? Sé que tengo que cantar en una parte a capela. César Vallejo, jefe de delegation. Este acto es una bienvenida ya de inicio hacia este maravilloso viaje que ya es irnos a Georgia. Sois de la escuela de danza georgiana, ¿no? De aquí. Sí. Es un baile muy divertido, por eso hay tantos colores. Es un baile que hace que la gente sonría y se divierta. Es de la región de Achara, una región de Georgia muy bonita. Es como para un baile tradicional. Ah, para un baile también. Y al final Eurovisión Junior sirve también para eso, para tender puentes, para unir países más desconocidos. El pelo de Albert Einstein. Es que es verdad que a mí te me ha recordado. El pelo de Albert Einstein. ¿Qué hemos aprendido hoy? Jaleui, la verdura fresca. Ah, que está por ahí. Eso es hachapuri. Hachapuri, lobiani. Que es queso con pan. Los nombres aquí son complicados. Pero lo de la maleta, mucho abrigo. Mucho abrigo. Aunque me han dicho también que hace frío, pero no tanto. El 13 de diciembre. Que nadie se olvide de la fecha. 13 de diciembre. Por la segunda vez. ¿Dónde nos vemos? En Georgia. Adiós. Muy bien. Vale, me alegro un montón de que tenga estas experiencias y que se lo están pasando también. Pero no fue el evento de despedida. El evento de despedida de Gonzalo ha sido esta misma tarde. Este miércoles 3 de diciembre. Ha sido esta tarde en la librería La Mistral de Madrid. Han elegido esa librería pues porque es una librería. Venía muy a cuento
con el tema de la canción. Nada, la delegación española aprovechará este evento como último acto oficial en España antes de que Gonzalo ponga rumbo a Georgia para participar en el Junior. Y ahí han comunicado algunas cositas acerca del Junior también, pues como por ejemplo que Chloe de la Rosa será la portavoz de España en Eurovisión Junior 2025. Dará los votos del jurado español desde Tiflis y, bueno, continúa la tendencia de elegir perfiles vinculados al festival. Chloe representó a España el año pasado, en 2024, quedando sexta. Y aquí algunas declaraciones. Los chicos del Eru Rincón se han acercado hasta el evento de esta tarde. Y bueno, y con declaraciones, vamos a ver declaraciones que ha hecho César. Claro. Bueno, es un auténtico musical. Creo que nunca habíamos hecho una cosa similar. Empieza en el mundo ordinario y nos vamos al mundo de la imaginación, una reinterpretación de la lectura, pero no una lectura en soledad, sino una lectura con los amigos. Donde Gonzalo se mete en un viaje totalmente inmersivo. Aparte de las lenguas que vemos aquí, hay un momento muy especial, que hay un momento de lengua de signos, que vemos creado un signo, bueno, un signo que existe internacional, ¿verdad? Que ahora si queréis, eso ya lo desvelamos y lo explicas, qué signo es. Y hay unos efectos especiales que tampoco habíamos usado nunca, que espero que salgan bien. Yo me responsabilizo si no me echáis. Y ha sido un trabajo increíble, tanto con Mónica como con Juan Sebastián y Verónica como coach vocal. O sea, creo que han pasado muy bien y hemos hecho muchos ensayos, muchos. O sea que la cosa va y pinta muy bien. Bueno, pues vamos a ver, ¿no? ¿Qué es lo que... ¿Quieres hacer el signo? Sí. A ver, ponte de pie para que te vean. Para que vaya aprendiendo. A ver, enséñanoslo. Everything is possible. Que es, pues, básicamente, lengua de signos, todo es posible. Porque todo es posible, en esta casa pasa de todo. Pues nada, muy interesante, ¿no? Vamos a tener esa parte del lenguaje de símbolos. Lo que ha dicho César, ¿no? Que parece que empezamos como en el mundo real, pero en la puesta en escena se va a viajar de una forma inmersiva a ese mundo de sueños y de lectura y de fantasía, y que se van a utilizar unos efectos especiales que nunca hemos usado nunca. Así que nada. Muy bien, muy contento, porque yo de verdad creo que la puesta en escena es totalmente clave para nuestra candidatura. Le puede aportar un montón, y hombre, parece que le han echado imaginación. Así que nada, muchas ganas de ver cómo es ese resultado final. Muchísima suerte, Gonzalo, que partes de viaje para allá, pero sobre todo, pásatelo súper bien. Disfruta, tú estate ahí, ve haciendo las cosas, pero sin nada, tú ya estás ahí para pasártelo bien. Así que nada, muchas ganas de ver el número que tienen preparado. Con respecto al Junior, claro, es que si estuvisteis la semana pasada, os acordaréis de que hubo un cambio de recinto, que fue un poco como, ¿what? Así en última hora, una cosa así que nadie se esperaba, y por eso las entradas no se habían puesto realmente a la venta, probablemente porque todavía no se sabía ni siquiera en qué recinto se iba a hacer. Pero desde el momento en que anunciaron el recinto, pues ya se ha ido todo tan rápido, que es que se anunció la venta de entradas y se puso las entradas a la venta, y ya no hay entradas. Entonces, entre un programa del podcast y otro, ni os he podido anunciar la fecha. Y ya, si querías ir a Georgia, pues lo siento, pero ya no puedes ir. En reventa. Pero bueno, es que había muy poquitas entradas. Las entradas se pusieron a la venta el 1 de diciembre a las 11 de la mañana y se agotaron en apenas 4 horas. La cosa es que el aforo de este nuevo recinto, el Gymnastic Hall of Olympic City de Tiflis, pues tiene 1.294 asientos, que creo que eran como 3.000 menos de lo... Bueno, no sé, eran bastantes menos que de lo que tenían planeado en el otro recinto, ¿no? Y encima es que los precios, además, es que eran muy económicos. Tengo aquí con entradas para el Jury Show,
desde 7 laris, que son unos 2 euros. 2 para ir al jury. Y para la final, entre 10 y 80 laris, que son aproximadamente entre 3,19 euros y 25,54. Pues sí, muy económico. Muy económico. Me extraña que hayan durado 4 horas. O sea, digo, es que me extraña que hayan durado 4 horas. Digo, pues vamos para allá. ¿Tienes algo mejor que hacer el sábado por la tarde? No, pues nos vamos a ver a los niños y luego salimos a tomar una caña. Totalmente. Pues nada, que ya no haya entradas para ir a Georgia. Bueno, tenemos aquí imágenes de cómo luce el escenario ya en vivo. Sí que he visto fotillos por ahí también que se ve un poco, pero aquí lo bueno es que veis, es todo pantalla, todo pantalla. Las escaleras tienen pantalla, o sea, es el mundo de la pantalla, así que van a proyectar absolutamente de todo. Hay pantallas, los escalones, en todos lados. Y aquí, bueno, tenemos a Martin Dittmann, que parece que ha sido el escenógrafo que se ha ocupado de diseñar también el escenario este año. Pasamos a noticias de preselecciones nacionales, que tenemos también un montón de noticias esta semana. Montenegro, ya tenemos las 15 canciones del Montesón 2025 que servirán para elegir la canción de Montenegro para Eurovisión 2026. Las han publicado en el canal de YouTube del Montesón. Y nada, pues ahí tenéis las canciones. Muy buen nivel del de Montenegro, de verdad. Muy buen nivel. Me han gustado varias canciones y algunas mucho. Varios estilos, producción muy chula y canciones y algunos que son verdaderos temazos, ¿eh? O sea que va a estar muy interesante el Montesón este año. Echarles un vistazo que hay canciones curiosas. Albania ha hecho lo mismo, ha publicado las 28 canciones del Festival Ikengues edición 64. Y aquí ya no puedo decir que el nivel sea tan bueno. A mí personalmente me ha costado un poquito, cuesta escuchar las 28 canciones. El listado incluye el cambio que hubo de Exxon Pirezzi, que se retiró por motivos personales y ha entrado el grupo Lynx en su sustitución. El Festival Ikengues, recordar que va a tener 4 galas. Las 2 semifinales el 17 y el 18 de diciembre. Luego la noche de nostalgia, covers, bla, que no sirve para el concurso. Y la final el 20 de diciembre. El 20 de diciembre tendremos la final de Albania y el 21 la de Montenegro. Y el resultado de la final en Albania se decidirá con un sistema mixto, 50% jurado, 25% televoto y 25% voto online, que será, en principio era bueno, en principio yo creo que podía votar cualquiera. O sea, que creo que ahí podíamos votar. No recuerdo, el año pasado yo intenté votar pero no pude. Bueno, que no estoy seguro. Pero lo miraremos, lo miraremos. Nada, echarle paciencia, no intentéis coger las 28 de golpe, que quizás os atragantan. Ir poquito a poquito y ya está. Pasamos a Italia, a la RAI. Carlo Conti revela los 30 artistas de Sanremo 2026. Lo ha hecho como lo suele hacer en el TG1, en el telediario de la primera edición en un domingo. Y bueno, pues tenemos ya a los nombres que van a participar este año en Sanremo. Pues tenemos nombres que nos suenan de otras ediciones, pues Dito Nella Piaggia, Fedez, por ejemplo, Leo Gassman, Arisa, vamos, tenés Ermal Meta, ex representante de Eurovisión, Elettra Lamborghini, yo estoy a tope con ella, Francisco Renga, AK7, Dargen D'Amico y la grandísima Patti Bravo, pues participa este año, ¿no?
Conti afirma haber buscado variedad y evolución musical con una mezcla de debuts y confirmaciones, esperando que todas las canciones se conviertan en hits. A mí, así a bote pronto, no me ha entusiasmado el listado de nombres, pero bueno, lo importante siempre son las canciones. Pero bueno, no, me han faltado, no sé por qué me han faltado otros nombres así que tuviesen un poquito más de impacto. Una de las cosas divertidas que ha pasado en el TG1 es que se han equivocado con la foto de AK7 durante el anuncio de Sanremo. Durante el anuncio televisado de los Big de Sanremo se mostró la foto de otra persona en lugar de la de AK7. Y el propio AK7 reaccionó irónicamente en redes con el mensaje: no me recordaba così. O sea, no me reconocí, yo no me recordaba así, ¿no? Creo que lo ponía en el propio tweet que decía que querían saber quién era el de la foto, y creo que lo vi. Si se carga, no se va a cargar. Creo que era el de un actor. Era este, pero ha fallado. Así que no lo hemos podido... No hemos cobrado. Pero vamos, que le pusieron una foto que no era la suya. Creía que era de un actor. Vale, Malta. Malta también ha publicado los nombres de los 18 artistas que participarán en el MESC, en el Malta Eurovision Song Contest. Y ha publicado snippets. Creo que ha publicado snippets de todas las canciones, cosa que yo no voy a ver este año porque es que no sirven para nada. Los snippets de Malta es que no sirven absolutamente para nada. Pero bueno, que si quieres buscarlos, que los tienes por ahí. Entre ellos tenemos grandes retornos como el de Aidan, que era uno de los grandes nombres que al final, si os acordáis, le eliminaron por hacer publicidad indebida de su canción. La última vez te traía el tema favorito de los Eurofans, pero también Janis Manjon, Matt Black, que ha sido uno de mis favoritos de los últimos años en las últimas ediciones, Franklin Calleja también se vuelve a presentar. El Malta Eurovision Song Contest contará con 2 galas en directo, una semifinal el 15 de enero, en la que actuarán los 18 candidatos, y la final el 17 de enero con 12 finalistas. En la semifinal habrá combinación de jurado y televoto, y la ganadora de la final será la candidatura que represente, por tanto, a Malta en Eurovisión. Pues nada, no, aparte de los snippets, no sé cuándo podremos escuchar las canciones. Vamos a Ucrania. La Suspilne revela los 9 finalistas del Bitbir 2026 y anuncia que se abre el voto online para decidir el 10º finalista. Estos son los 9 finalistas. Os recuerdo cómo funciona. La Suspilne había elegido a 15 artistas y de esos 15 un jurado ha seleccionado 9 finalistas, que son Jerry Hale, Loud, Leleka, Molody, Monocate, que es la cantante de Goa, Mr. Bell, de Aliens. La chica fue representante de Eurovisión Junior Ucrania en 2020. Valeria Force y no sé de leer este nombre del grupo. Entonces, de los que quedan de los 15 que no han sido elegidos, ahora nos publicarán las canciones y con voto online se elegirá el 10º finalista, que se publicará antes del 15 de enero. La final del Bitbir se celebrará en febrero con resultado decidido por jurado y televoto. Yamala, la productora musical del proceso, la ganadora de Eurovisión y es productora musical del Bitbir ahora, destaca la alta exigencia vocal de los elegidos y pide al público no descuidar la votación que decidirá al 10º finalista. Y también hizo declaraciones como diciendo, o sea, porque ella hizo unas declaraciones hace unos meses, semanas, diciendo que las canciones que estaban recibiendo, así a bote pronto, que eran un mierdón. O sea, diciendo, oye, no me está, o sea, el nivel muy malo este año, no sé qué, que envíen canciones. Y dice que esa llamada de atención que ha servido, que
que sí que han llegado muy buenas canciones. Y yo, bueno, a ver si es que te has puesto un poco nervioso antes de tiempo. Todo puede ser, todo puede ser. También tenemos nombres ya oficiales, ya ni Aftonbladet ni nada. Ya son los nombres oficiales del Melodifestivalen 2026. La SVT revela la lista completa de 30 artistas y sus canciones para el Melodifestivalen, que estarán distribuidos en 5 hits, en 5 galas, con 6 participantes cada una. Se presentaron 3.888 candidaturas y las canciones se publicarán oficialmente esto es lo normal, el día antes de cada gala. El proceso de selección ha sido renovado para hacerlo más transparente y menos vulnerable, apoyándose en 3 pilares: un equipo de selección, un jurado y un equipo de competición. Pero lo que pasa es que el artículo no detalla así qué funciones tiene cada uno de esos 3. Entonces sí que sé que habían pasado a un equipo de selección de 3 personas, pero ese jurado y ese equipo de competición no me queda y no lo explican muy bien cómo han funcionado. Lo que sí que dicen es que por primera vez todas las personas que enviaron canciones recibieron feedback sobre si su canción había sido incluida en la competición o no. Supongo que en la primera selección. Dicen que eso, hombre, la verdad es que eso está bien. Por lo menos ya te dicen, mira, que ya has sido eliminado. No te preocupes mucho. Y nada, aquí tenemos los nombres oficiales, los A-Teens. Yo ya, por esto ya a mí ya me merece la pena ver a los A-Teens compitiendo en el Melodifestivalen por primera vez, después de que volvieran hace 2 años, ¿no? En una actuación especial, o el año pasado, ya no me acuerdo. Gretschula vuelve, Jacqueline vuelve, Felicia también, Clara Armstrong también, Robin Bengtsson, ex representante de Eurovisión, Medina, Patrick Jean, Saga también vuelve después del año pasado, Meira Omar, después del Has del año pasado, pues también pues con muchas ganas, y los Smashing Pumpkins, por ejemplo, que también con muchas ganas de que volvieran. Alexa se confirma, Alexa es la ganadora del American Song Contest, del único concurso de Eurovisión que se hizo en Estados Unidos, pues la ganadora va a participar aquí en las SVT. Y Sanna Nielsen, también ex representante eurovisiva de Suecia, vuelve este año. Tenemos ya abiertas apuestas. Ya tenemos apuestas del Melodifestivalen abiertas. Y tenemos que los Smashing Pumpkins van en primera posición con un 9%. Alexa va en segunda y los Medina van en tercera junto a Gretschula. Y acabo de ver que también hay de Sanremo. ¿También hay de Sanremo? Pues mira, Fedez y Massini van primeros y Tommaso Paradiso segundos. Y Arisa va tercera. Pues nada, pues con muchas ganas de ver cómo queda el Melodifestival en este año y qué canciones nos trae. Croacia anuncia los 24 participantes del Dora 2026. Ha confirmado que además de los 24 candidatos, habrá 4 artistas reserva que va a cubrir bastante las posibles bajas. Baby Lasaña, os recuerdo que era reserva. y consiguió al final la mejor posición de Croacia en Eurovisión. Un reserva. Ningún ex representante croata figura en el cartel, pero regresan finalistas recientes como Lelek y Alan Duras, así como otras caras conocidas del formato como Fengsta. Yo sé que a nadie le gustaba la canción de Fengsta del año pasado, pero a mí me flipaba. Lana Mandarik o Lara de Marín. Y la selección para Dora 2026 ha corrido a cargo de un comité de 7 profesionales, productores, cantantes y personal de radio, y el ganador volverá a decidirse con jurado y televoto. El certamen abandona esta vez su tradicional sede de Opatija y se traslada a los estudios centrales en Zagreb, en un contexto de aniversarios y ajustes económicos y logísticos. Pues bueno, aquí tenemos los nombres de los 24 de Croacia. Y Serbia también nos ha desvelado a sus 24 del PESMA SA de Brasilu. Una cifra
algo menor que en ediciones anteriores, en las que solía haber o 28 o incluso 36 propuestas. El formato se va a mantener con 2 semifinales y una final, que será a finales de febrero, donde jurado y televoto consensuarán el representante serbio para Viena. Entre los nombres más llamativos figuran, aquí las tenemos en la foto, a las Harem Girls, que era el grupo de drag queens que quedaron segundas el año pasado. No fueron las favoritas del televoto porque se lo llevaron. Lo del PES Masé Brasil del año pasado es que es muy complejo. Pasaron muchas cosas, pero la gente quería y los fans querían que fueran las drag queens. Entonces aquí las tienen de vuelta. Y también, por ejemplo, Zeina, que fue finalista de 2024, que viene con una canción que se llama Yugoslavia, creo. Entonces, pues yo la canción de Zeina le tengo... Porque es que Zeina ha traído cosas muy chulas. Muy chulas. Pues nada, aquí tenemos los nombres también de Serbia del PES Masé Brasil. Y para acabar, una recomendación, este hilo de Elio Roque, donde básicamente lo que nos hace es un repaso absolutamente de todas las candidaturas de Israel en el Festival de Eurovisión desde su debut en 1973 y repasa todas las canciones de Israel enviadas para analizar cuántas pueden considerarse realmente limpias de contenido político, cuáles tenían mensajito, algunas veces no tan encriptado y cuántas no. Y entonces está muy, 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 muy interesante porque repasa absolutamente todas las candidaturas de Israel y deja en evidencia, pues, ¿qué quieres que te diga? Muchísimas cosas. Así que echarle un vistazo porque... divulgativo. Muchas gracias, Elio. La verdad es que ha sido un currazo el hilo que te has marcado. Y estas han sido las noticias de la semana. La semana que viene no te pierdas el programa. No sé si esperaremos al miércoles o haremos un especial o qué sé yo, porque es que esto puede ser todo muy loco. Pero sí, va a venir muy, muy potente la semana que viene, así que tú no me lo perdería. Nada, suscríbete, dale a la campana. Hacemos una porra. Ahora hacemos una porra. Venga, ahora vamos a hacer una porra aquí en el directo. Suscríbete, dale a la campanita, compártelo, dale a like, ponle 5 estrellas, déjame un comentario, por supuesto, pero aquí en Spotify también puedes dejar comentarios, por cierto. Entonces, todo. Y muchas gracias por todo el apoyo de la Weekly que me estáis compartiendo. Eso me encanta. Hipéalo, mira, eso es verdad, eso se puede hacer, que también viene bien lo de hipear un vídeo. Vuestros tops de escuchas, ¿cuáles han sido vuestros podcasts más escuchados? De verdad, muchísimas gracias a todos los que tenéis el podcast de Toxic Vision como lo más escuchado o dentro de los más escuchados del año, o los que estáis aquí en Twitch, que este es el canal más visto. Muchísimas gracias, de verdad. Hace muchísima ilusión ver esos grappers. Nada, que nos vemos la semana que viene, que va a haber Holgorio. ¡Hala! A pasar buena semana. Chao, un beso muy fuerte.